7 minutos, Felipe, muchas preguntas esta mañana sobre la reunión que confiesa el comisionado de paz, el doctor Danilo Rueda, con Iván Márquez, que dice que está en Colombia y que está en sus 5 sentidos. Y que no fue una reunión, que fueron Son tres reuniones, reconoce, ¿verdad? 3 reuniones en la fase exploratoria de ese nuevo proceso de paz con la segunda Marquetalia, que es la otra facción de la disidencia. El problema, Felipe, para el doctor Rueda, el comisionado de paz, bueno, son 2 problemas. Uno, que Iván Márquez está pedido en extradición. Así es. Y 2, que no hay levantamiento de órdenes de captura contra Iván Márquez. Es correcto. Y entonces, ¿a título de qué se está reuniendo Danilo Rueda con Iván Márquez? Porque no está clara cuál es el estatus jurídico que le permite a Iván Márquez estar libre reuniéndose con el comisionado de paz. La verdad es una confesión de parte que me parece bastante delicada por parte del comisionado de paz. ¿Usted cree que porque se está están metiendo, cubriendo un criminal? ¿Se está metiendo en un problema solito el doctor Danilo Rueda? Pero Néstor, es que están cubriendo un criminal que tiene circular roja de Interpol. Pane, sí. Entonces, ¿a título de qué? El ser comisionado de paz le permite llegar hasta allá, hasta encubrir un criminal que está pedido internacionalmente por los Estados Unidos. A mí me parece que se está metiendo en un lío muy complicado, pero que además es un mensaje muy equívoco, el que está dando el doctor Danilo Rueda. Y no, pues tendría que salir a explicar a título de qué lo está haciendo, ¿no? Se armó solo. Néstor, pero además, ¿quién es? Se metió solo el comisionado Rueda, y en la tormenta política se están metiendo hasta el expresidente Duque esta mañana, pidiendo, diciendo que más o menos lo mismo que usted dice, Felipe, diciendo que el comisionado Rueda se metió él solito en un lío, pero adicionalmente, no de carácter político, sino de carácter judicial. Señor. Néstor, un proceso de paz con Iván Márquez es una bofetada a quienes sí cumplieron el acuerdo con las FARC, a los que están en el Congreso, a los miles de hombres que entregaron sus armas y se desmovilizaron y que le cumplieron la paz y que han puesto en riesgo su vida y que están en una tarea de hacerlo y de sacarlo adelante. Pero además es un antecedente gravísimo para los procesos de paz que está conduciendo hoy el gobierno Petro, porque deja claro que no importa incumplir, que no importa pactar algo, firmarlo para incumplirlo a los pocos meses, sino que siempre va a haber una tercera, cuarta y quinta oportunidad. Y claramente la única forma de conducir procesos de paz con éxito es si se tiene una estrategia de fuerza, de zanahoria, y de garrote, perdón, y de premio, que es zanahoria. Claro, se vuelven esos procesos de paz inocuos si quienes lo firman y lo incumplen y lo traicionan. Pues acuérdese de las declaraciones de Iván Márquez antes de salir prófugo hacia Venezuela, que dijo, fue un error haber entregado las armas. Entonces, ¿a título de qué se está reuniendo? ¿Qué voluntad política tendría hoy Iván Felipe, Márquez de entregar qué o qué? Le informo obviamente que he llamado al doctor Danilo Rueda, a ver si quiere responder estas preguntas. El doctor Rueda, la verdad es difícil de que haga aclaraciones y que responda a los cuestionamientos de la opinión pública. Él hace una aclaración ahí, Néstor, que yo creo que no va a ser suficiente para el doctor Danilo Rueda, y es que en esos 3 momentos en que dice se ha reunido con Iván Márquez, dice que ha tenido testigos, que ha habido presencia de otras personas para que quede constancia de que no está negociando impunidad. Pero es que Néstor, el problema con Iván Márquez es que no están cubriendo, será más bien. No será. El problema de Iván Márquez es que no se ha definido su condición frente a un proceso de paz total. O sea, vamos a admitir que Iván Márquez simplemente es una fuerza. Claro, Felipe, Aurelio, perdón. Por eso se lo digo. Está claro que el señor Márquez firmó y traicionó el otro proceso de paz. No, y se burló del proceso de paz, sí, totalmente de acuerdo. Pero precisamente por eso es que no se sabe en qué condición está. Si está como una fuerza insurgente, si está en la delincuencia común, si está en aquel parágrafo que dice que quien incumple el acuerdo no puede volver a ser acogido. Y ese es el problema que tiene Danilo Rueda. Mientras no se defina la condición con la cual se puede entrar en un proceso de paz con la segunda Marquetalia, Rueda no se debe reunir con él, porque ese es el vacío que hay. Y por eso todas las afirmaciones que están haciendo de que se está reuniendo con una persona que está totalmente fuera de la ley. Mientras el gobierno nacional no define esa condición, Néstor, Danilo Rueda no se puede reunir con este señor, con el que definitivamente hay una pregunta, Héctor. Usted que ha trabajado el tema legal en procesos de paz anteriores, ¿hay problemas judiciales, jurídicos
para el doctor Rueda reuniéndose con Iván Márquez? No creo, Néstor, ninguno. Al doctor Danilo Rueda, como ha pasado con los consejeros de paz que se han nombrado desde hace 40 años, los nombran para reunirse con criminales. Y ellos han hecho esa tarea. Se han reunido con criminales tan criminales como Iván Márquez. ¿El proceso de paz anterior? Tan criminales como Iván Márquez. Imagínate que reúnen... pues yo francamente no creo que estén con solicitud de extradición, Néstor. Yo creo que tiene orden de captura. No estoy seguro. Tiene orden de captura por circular roja de Interpol para venir a Colombia, porque se entendía que estaba fuera de Colombia. Pero no tengo la certeza de que esté pedido en extradición por los Estados Unidos. Eso fue Jesús Santrich y él se metió a eso porque creyó que lo iban a pedir en extradición, pero entiendo que el gobierno de los Estados Unidos nunca lo pidió en extradición. Al menos nunca se ha hecho el trámite para que, nunca se le ha pedido a la Corte Suprema de Justicia opinión. Pero bueno, más allá que eso... El trámite se hace cuando se captura. Sí, pero en cualquier Pero hay un tema legal delicado de la justicia y requerida por la justicia, por lo menos en el caso Camila, hay un tema legal delicado, y es que sería básicamente inconstitucional hoy abrir una negociación con la segunda Marquetalia, porque cuando quedó anclado el proceso de paz con las FARC en la Constitución de Colombia, porque hace parte de ese marco de constitucionalidad, pues ahí quedó absolutamente claro que no podrían estar acogidos, y la misma JEP, hay una sentencia del 2018 de la Corte Constitucional, y la misma JEP expulsó ya a Iván Márquez porque incumplieron gravemente los acuerdos y no pueden acceder a ningún tipo de beneficio que otorga el acuerdo de paz. Pues esa es la controversia del momento alrededor de Iván Márquez y de la reunión que informa el propio comisionado. Camila Carvajal. Señor Néstor, y es una confesión que esta mañana está provocando una polvareda política, si me permite calificarla así, porque al final lo que hay aquí es un choque de trenes. Primero es el alto comisionado Danilo Rueda el que desde el gobierno se encarga de confirmar que Luciano Marín, alias Iván Márquez, no solo está vivo, él lo dice en esa entrevista en el periódico El Tiempo, con sus 5 sentidos y teniendo muy claro lo que está pasando con el conflicto en Colombia. Dice además que está vivo, que está en Colombia y que ya se han reunido Iván Márquez y también el comisionado Rueda, al menos en 3 oportunidades. Dice además el alto comisionado que para que se eviten especulaciones siempre han estado terceros, testigos de esos encuentros, donde la prioridad es poder resolver la violencia que se vive en Colombia. Y esa declaración es la que causa la tormenta política, sobre todo desde el Centro Democrático. Escribe el parlamentario Hernán Cadavid de ese partido: nos secuestran a 18 soldados y el presidente Gustavo Petro amanece extasiado trinando sobre un documental. Ni una palabra del secuestro de la fuerza pública. También hay otro reclamo que hace a través de X la senadora Paloma Valencia. El presidente dando cátedra sobre Medio Oriente y secuestran a militares, mientras este gobierno parece dedicado a favorecer a los bandidos. Y se suma a este reclamo, quizá el más reciente, el de esta mañana, el del expresidente Iván Duque, que usó esa misma red social para escribir: dice el comisionado de paz que alias Iván Márquez está en Colombia y en los 5 sentidos. Les recuerdo que ese bandido tiene orden de captura con fines de extradición por narcotráfico en los Estados Unidos. Así que o dice dónde está para que se aplique la ley o sencillamente está obstruyendo a la justicia. En una discusión, Néstor, que además tiene una nueva defensa del alto comisionado para la paz. Dice que se ha reunido con él en el marco de la ley, intentando pactar también acercamientos de paz con, usted sabe, el grupo de Iván Márquez, esa segunda Marquetalia. Así que, mientras la oposición sigue pidiendo que digan dónde está Iván Márquez y se aplique la ley con esa orden de extradición por narcotráfico, el gobierno insiste que los acercamientos que ha tenido el alto comisionado con él son buscando la paz. Camila, gracias, Felipe. La novedad, por otro lado, es que antes se habían visto con Iván Márquez en Venezuela. Esto lo que quiere decir es que Iván Márquez, cuando él sufrió el atentado que casi lo mata, estaba en Venezuela. Yo no sé si en Caracas, va a Caracas, se recupera. Sí. Esto quiere decir, ya volvió a Colombia y está al frente nuevamente de Néstor, queda la duda de las FARC. Si el gobierno está dispuesto a hacer un cambio a la Constitución
Si el gobierno está dispuesto a hacer un cambio a la Constitución para poder reabrir esta negociación, y no creo que tenga las mayorías en el Congreso para hacerlo. Recordemos que el acuerdo de paz con las FARC quedó dentro de la Constitución y se establece claramente que quienes retornan a la actividad criminal solo pueden estar sometidos a la justicia ordinaria. Es decir, para Iván Márquez, según la Constitución de Colombia, no según la ley penal, no, según la Constitución, solo le queda el sometimiento. Bueno, pues podría estarse discutiendo el sometimiento. O sea, digamos, son dos cosas en esta discusión. Una, si el señor Danilo Rueda está violando la ley, que yo creo no, insisto, porque a él lo nombraron para eso, para hablar con criminales, y con criminales que claro que tienen órdenes de captura y han cometido todo tipo de barbaridades y de delitos. En Colombia estamos acostumbrados a eso desde hace, pero décadas, 6 o 7 décadas llevamos hablando con los criminales más criminales que ha producido la humanidad. Y Iván Márquez es solo uno de esos tantos con los que han hablado todos los gobiernos de todos los colores políticos. Entonces, pues sí, es uno más, y es una desgracia que en Colombia tengamos que seguir en esa circunstancia, pero es uno más. Ahora, el otro tema es el que plantea Luis Ernesto. Sí, pero déjeme, uno más quiere decir, se sometió al proceso de paz y traicionó al proceso de paz. Claro, entonces ese era el segundo tema al cual iba a hacer referencia, no que es el que ha planteado Luis Ernesto, que es qué hacemos con unos personajes que firmaron el acuerdo de paz de La Habana y después resolvieron incumplirlo. Esa es la pregunta, ¿qué hacemos? A mi modo de ver, hay con ellos que buscar un nuevo acuerdo, porque dejar dejar suelta los que sean necesarios, porque me parece que dejar suelta esa disidencia que hoy es insignificante, pero porque la verdad es que Iván Márquez hoy es insignificante. Pero Héctor, ¿qué garantía tiene el Estado colombiano que esta vez iban a cumplir? Déjeme a Héctor un segundo, porque esto sí me interesa, Héctor. Y entonces, ¿cuál es la seriedad? ¿Cuál es la gracia? ¿Cuál es la contundencia pero es que miren, Néstor, si a los 3 o 4 años, a los que traicionaron, a los que se devolvieron al monte, a los que volvieron al terrorismo, que volvieron a desafiar, no al Estado, sino a quienes cumplieron con el acuerdo de paz, les decimos, venga, les hacemos otro proceso de paz, porque el primero no fue suficiente para ustedes? Pues mientras el Estado no sea capaz de garantizar la paz en todo el territorio colombiano, ahí sí, para usar la expresión que usa el presidente, la paz total, nos toca estar haciendo este tipo de acuerdos, porque miren, Néstor, pero ¿por qué no se puede? Porque en algún momento no se puede perseguir a los terroristas, a los delincuentes. Néstor, mire, ¿es la labor de un Estado? Sí, pero en Colombia desafortunadamente no lo hemos logrado. Y si dejamos... Sí lo hemos logrado. A estos delincuentes disidentes de las FARC, ¿cuántos fueron dados de baja en los últimos 3, 4 años? No sé, pero ¿de qué ha servido? ¿Y de qué ha servido? ¿De qué ha servido? No hemos logrado... Pero no por eso, no. Iván Márquez no sucedió a nadie. Iván Márquez fundó prácticamente las FARC. No, Iván Mordisco, que se quedó con el imperio de los otros. Pero miren, Néstor, es que cada vez que dejamos un reducto de organizaciones criminales de estos vivos, ese se vuelve un atractivo para todas las personas que quieren meterse a delinquir. El Estado colombiano, claro que sí ha logrado seguir dándole gabelas a un proceso de paz, lo sigue pero miren, otro proceso Néstor, de paz. Pero mire, Néstor, supongamos que nos pusiéramos dignos como están ustedes de decir, este es un criminal, que efectivamente lo es, que además traicionó el acuerdo de paz y no podemos darle ninguna otra oportunidad. Dentro de 4 o 5 años, si estamos aquí, estamos diciendo que esa organización que hoy es marginal, que tiene por ahí 500 miembros, va a tener... Mayor razón para combatirla con toda la fuerza del Estado, Héctor. Va a tener 4.000 o 5.000. Mayor razón para no dejarla crecer. Pero si eso ya pasó con la disidencia de las FARC, no nos digamos mentiras. La disidencia de las FARC eran 1.500 y hoy son 4.000. Héctor, no es cierto que el Estado colombiano no haya tenido la capacidad de someter a estas organizaciones delincuenciales. Justo porque lo ha logrado y porque lo logró es que Santos pudo conducir una negociación con las FARC después de 50 años de intentos fallidos, porque los puso contra las cuerdas. El Estado colombiano y el ejército colombiano sí tienen esa capacidad. Y de hecho, abrir una negociación con un tipo que ha incumplido 3 veces acuerdos de paz, porque no es una ni dos, sino 3 veces acuerdos de paz, que es el caso de Iván Márquez, es una bofetada a los que se han cumplido, como el mismo presidente Petro, que firmó la paz
y transitó a la democracia y cumplió, gústele al que le guste o no, pero están cumpliendo. Entonces, abrir la negociación con un grupito de 500, como dices tú, para evitar que se pongan bravos, pues sí es un error de ceder la capacidad y la legítima autoridad que tiene que garantizar el Estado en todo el territorio. Muy indigno es el comisionado de paz rogándole a Iván Márquez que por favor converse con él, que está bien, que él va a hacerlo con testigos, o sea, a cambio de que se va a someter. Si es que él tuvo curul en el Congreso, tuvo justicia especial para la paz, tuvo todo, porque él estaba dentro de los elegidos de la FARC cuando se convirtieron en partido político, y a pesar de eso prefirió seguir delinquiendo. O sea que hoy en día, con esa impunidad que tiene en Venezuela, con ese paso ida y vuelta por la frontera, porque evidentemente ahí nadie lo está cuidando ni nadie le está poniendo ningún tipo de traba, ¿a cambio de qué se va a someter? Yo no creo que... Pero entonces estamos condenados a la violencia, Néstor. Sí, Néstor, pero sí, pregunta para los hágala, pero yo Felipe, le iba a decir otra cosa. Déjeme planteo la pregunta. El problema Felipe, es que no hay voluntad política Felipe, de que las fuerzas militares persigan a los criminales. Planteo la pregunta. ¿Hay que abrir otro proceso de paz con el señor Iván Márquez? Nuevamente, segunda temporada, proceso de paz, Felipe. Aquí hay varias personas que me dicen que sí. Si usted quiere opinar, hacemos tendrían que reformar la Constitución para poder hacer eso. No sé, esa parte sí. No, es que los acuerdos de paz hacen parte del cuerpo constitucional. Néstor, ese Nueva Marquetalia era un grupo muy pequeño y no fueron capaces de derrotarlo, ni siquiera cuando era muy pequeño, porque es que estaban en Venezuela. Se demostró que eso no es cierto, porque aún en Venezuela no se sabe quién mata cabecillas, pero los matan. Y ahora entonces tampoco se puede hablar con ellos. Entonces ni los derrotan militarmente y ahora no se puede hablar con ellos. Entonces que sigan creciendo. Cayó en Venezuela, el Paisa cayó en Venezuela. Por eso. Entonces la disculpa de que están en Venezuela ya no estaban sirve. Sufriendo ellos golpes militares, de quien haya sido Álvaro, pero sí hay fuerza del Estado, claro, que da resultados. Néstor. Pero ahí sigue creciendo la Nueva Marquetalia, que era un grupo minúsculo. Lo dejan creciendo, y si no se puede hablar con ellos ni derrotarlos, entonces ¿qué va a pasar? ¿Seguirán creciendo? Pues derrotarlos. O sea, pues no los derrotan. Mucho ajú y pocas nueces. Néstor, es que lo que están proponiendo Álvaro y Héctor es exactamente lo que Colombia ha hecho casi más de 90 veces en su historia. Lo que llamamos la tasa moral de cambio es que para que dejen las armas, entonces los asimilamos y les damos, y eso no puede ser una fórmula única y absoluta. Eso no ha funcionado. O sea, el Estado tiene que tener el monopolio de las armas y tiene que ejercerla contra quienes incluso se han burlado de procesos de paz. O sea, yo estoy con los procesos de paz. Yo creo que la mejor forma es la conciliación y el diálogo, pero esa fórmula no es a ultranza, no es la fórmula única, porque esa es la fórmula de la historia que ha reproducido los grupos. No los ha reproducido solamente la violencia, los ha reproducido que el que se levanta en armas los asimila, y entonces sale otro y dice, bueno, entonces yo también, y ahí voy. Más de 80 veces la llamada tasa moral de cambio del profesor Edgar Reveis, que ha llevado una contabilidad exacta de esa mecánica que al país le ha sido una reproducción de la violencia. Es que llevamos dos siglos de negociaciones. Pero si va a haber una negociación dentro de 2 años o 3 o 4, Héctor. Pero miren, Néstor, es que nosotros ya sabemos que me van a perdonar. Pero Néstor, nosotros ya sabemos qué pasa. Mire, el señor Iván Márquez se voló, desertó del proceso de paz en agosto del año 2019. Y había un gobierno que decía eso que ustedes están diciendo, y que me imagino que durante ese tiempo hizo lo que ustedes están diciendo que hay que hacer, que es perseguirlo militarmente. Ese gobierno duró 3 años desde el momento en que se voló Iván Márquez, o más incluso. Yo creo que yo puedo estar equivocado en el momento en el que se voló Iván Márquez, no estoy seguro. Tiene razón, pero bueno, agosto del 2019, duró 3 años aplicando la tesis que ustedes están diciendo que hay que aplicar. Y yo pregunto cuál resultado consiguió. Ninguno, pero porque obviamente le repito, por la razón que fuera, Felipe, el hecho es que con la teoría de ustedes no se ha conseguido ningún resultado. Con la teoría suya del apaciguamiento, Héctor, ¿qué hemos conseguido?
Conseguimos desmovilizar a 14.000 militantes de las FARC, y sabe que también conseguimos, Néstor, conseguimos desmovilizar el centro democrático. 6.000, 7.000. El centro democrático hace publicidad. Me llamó la atención que la publicidad del centro democrático en estos días de elecciones, es decir, que el partido Centro Democrático desmovilizó 53.000 personas de esta manera, negociándoles e incluso dándoles impunidad, porque llegaban por la puerta de atrás y nadie les adelantaba un proceso judicial y arrancaban a pagarles. A eso que le critican al presidente Petro de que le pagan por no pagar, le pagaban a 53.000 personas por no matar. Esos mismos que están criticando esta circunstancia. Pero ¿qué le decimos a las víctimas traicionadas del proceso de paz, Héctor? A las personas que confiaron en el proceso de paz, votaron a favor del proceso de paz y luego fueron traicionadas por unas personas que habían firmado, les habían dado las curules, etcétera, y se fueron otra vez a asesinar colombianos, a secuestrar, a generar atentados terroristas. ¿Qué le decimos a esas víctimas? Les decimos, no, ustedes no importan, y volvemos y les damos curules, y etcétera, etcétera. No, es que a las víctimas hay que cumplirles lo acordado, no solo al país, sino a las víctimas de la violencia de estos grupos. Le sugiero, Felipe, estoy haciendo la pregunta, una consulta en redes sociales. De momento, a la pregunta, Felipe, usted puede imaginarse los porcentajes. ¿Está usted de acuerdo con abrir otra negociación para el señor Iván Márquez y compañía? La respuesta, Felipe, la pregunta exacta es: ¿hay que abrir un nuevo proceso de paz con Iván Márquez? Sí, 13%, no, 87%. Obviamente a estas alturas, Felipe, yo creo que la gente también entiende que una cosa era el proceso de paz hace unos años, otra cosa es reabrir otra vez a modo de premio un proceso de paz con quienes no respetaron su compromiso de paz. Son las 9:08 a.m. Les decía en segundos uno de los grandes encuestadores desde la Argentina.